en el libro de Habacuc. Habacuc es un libro que he estado trabajando últimamente y le cuento que la teología del libro de Habacuc es tan profunda que me ha sorprendido enormemente. Muchas de las cosas que están en ese libro ni siquiera sabía que estaban ahí. Es un libro de 3 capítulos, 3 capítulos y son 3 capítulos llenos de tantas situaciones. Y he sacado tantos temas del libro de Habacuc y quiero seguirlo trabajando. Y le estaba pidiendo a Dios algunas locuras a partir de este libro de Habacuc, pero es importante que nosotros analicemos la profundidad del mensaje bíblico. Y Habacuc en este momento es una persona que al igual que nosotros hoy está solicitando muchas respuestas de parte del Señor. Respuestas que las necesitaba. Respuestas que estaba esperando. Y el Señor dice, sí, yo estoy actuando y yo voy a actuar. Y le propone a Habacuc una cantidad de situaciones en las cuales está actuando. La época de Habacuc es una época en la cual el profeta, el imperio asirio está en decadencia, pero todavía tiene poder. Y se está levantando lo que posteriormente sería el imperio neobabilónico. El imperio asirio es destruido por allá en el 612. Entonces Habacuc tiene que estar por allá en el 620, 650, en fin. Es decir, reitero, cuando el imperio asirio está en decadencia, pero aún tiene poder, y cuando ya se está levantando el imperio babilónico. Así es de que el pueblo de Israel, el israelita de base, está siendo subyugado por esos dos poderes, pero hay aún otro poder, el cual está afectando tremendamente la población, y es la influencia y la soberanía y el poder que tienen también los gobernadores propios del reino del sur, ¿cierto? El reino del norte muy seguramente ya ha sido llevado cautivo, y el reino del sur entonces está sumergido en esos poderes externos y en esos poderes internos. El rey está subyugando cada vez más al pueblo, los jueces son venales, los sacerdotes son borrachos, los profetas enseñan por dinero, hay una corrupción total, hay violencia por todo lado, hay mentira, hay destrucción, hay injusticia, hay terror, hay criminalidad en auge y una cantidad de situaciones. Y frente a esa circunstancia es cuando Habacuc le dice al Señor, Señor, es que no ves, eres muy limpio de ojos, eres, Señor, alguien que no se mete con nosotros. ¿Por qué permites que el impío actúe, que el impío avance? Y nosotros, ¿qué pasa, Señor? Y el Señor le da una cantidad de respuestas interesantísimas, respuestas que suscitan nuevas preguntas en el profeta y luego otras respuestas de parte del Señor. Y son tantas las respuestas que el Señor le da a Habacuc, a través de las cuales él le dice que sí va a actuar, que ha estado actuando y que está actuando en ese momento. Que infortunadamente nosotros, los seres humanos, obviamente muchas de esas respuestas no las vemos en nuestra temporalidad, en nuestra fragilidad, en nuestra mentalidad tan pequeña, pero que Dios está actuando, está actuando. Y una de esas maneras en que Dios actúa en el libro de Habacuc, que le comento, el Señor en el libro dice que Él actúa en justicia, que Él actúa en esperanza, que Él actúa a través del tiempo, que Él actúa a partir de su palabra, que Él actúa en la naturaleza, que Él actúa en la salvación, que actúa en la historia, que actúa en el ser humano, que actúa en la alegría en medio de la tristeza, que actúa en el silencio, que actúa con la soberanía. Es una cantidad impresionante, reitero, la teología del libro de Habacuc es tremenda, es amplia, es profunda, en una pregunta muy álgida entre la relación de Dios y el ser humano. ¿Cómo actúa Dios? ¿Cómo actúa Dios? Y una de las maneras en que Dios actúa en el ser humano es en la ira, en la ira. Y quiero que en esta mañana hablemos precisamente de ese concepto de la ira del Señor en su actuar con el ser humano, porque es algo muy importante que el ser humano tiene que tener presente. Y en el versículo de
En el capítulo 3, versículo 2 del libro de Habacuc, lo propone así. Señor, he oído tu palabra y temí. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Cuidado, en la ira, acuérdate de la misericordia. Y mire lo que dice en el versículo 8. ¿Te has airado, Señor? Contra los ríos te has airado. ¿Arde tu ira contra el mar cuando montas en tus caballos, en tus carros de victoria? Mire también lo que dice, por ejemplo, en el 2 del versículo 6, capítulo 2, versículos 6 al 20. Son una cantidad, se llama oráculos de condenación, en los cuales el Señor está actuando y está diciéndole al pueblo, al ser humano, que Él va a actuar en ira. Y es una situación bastante fuerte en el libro de Habacuc y en el texto bíblico. ¿Y por qué quiero que trabajemos eso? Es un tema que no toco mucho. Hay unas situaciones que nosotros podemos irnos a los dos extremos. Nosotros podemos tener un discurso basado en la ira y en la venganza y en el castigo de Dios. Y claro que sí, obviamente está ahí en el texto bíblico. Pero por el otro lado, nosotros nos podemos ir al extremo de que Dios es amor, Dios es misericordia y que Dios no va a hacer absolutamente nada, que Dios no va a castigar ni condenar, que Dios no va. Y obviamente nosotros en esos dos extremos vamos a caer en equivocaciones, porque hay que tener en cuenta que Dios, cuando actúa de una manera que se sale de nuestras coordenadas intelectuales, porque nosotros no podemos entender cómo Dios actúa simultáneamente en amor, en justicia, en misericordia y en ira. Reitero, simultáneamente, pero definitivamente es así y tenemos que entender, él es el concepto. Ahora, yo no puedo decirle a usted de manera particular si es que usted o Colombia o el mundo en este momento están bajo la ira del Señor, porque el concepto de ira de Dios en el ser humano es algo muy casuístico. Hay que analizar el caso por caso. Cada persona que nosotros vemos, tendremos que analizar ese caso para decir si definitivamente esa persona está bajo la ira del Señor o no, porque cuidado, no significa que cada cosa que nos pase a nosotros negativa, entonces ese es el castigo de la ira, ese es el resultado de la ira de Dios sobre esa persona, porque esa persona está en pecado seguramente. No puedo decir eso. No puedo decir eso y no puedo dar una respuesta de manera generalizada, porque reitero, eso es algo muy casuístico. Y la ira de Dios es algo que sin duda se manifiesta, pero a diferencia de la misericordia, de la justicia, del amor de Dios, no son atributos permanentes. No es atributo permanente la ira, mientras que esas otras sí. Dios es permanentemente amor, permanentemente justicia, permanentemente paciente. Pero la ira de Dios no es o no se desata de manera permanente, sino que Él guarda esa ira en momentos adecuados donde se enseñe más pedagógicamente. Pero reitero, nosotros no podemos plantearnos en qué momento, si en este momento estamos o no estamos, o si una persona en particular está bajo la ira del Señor. La ira en las divinidades, cuidado, estoy hablando de divinidades porque en la época del Antiguo Testamento se creía que había muchísimos dioses, ¿correcto? Y había dioses que eran, digamos, buenos en las demás cosmogonías y las demás cosmovisiones. Habían dioses que eran buenos, pero había otros dioses que no eran tan buenos, ¿cierto? Porque tenían como características muy similares al ser humano en esas otras culturas. Pero definitivamente la ira en la divinidad se va a referir en general a cualquier tipo de desagrado, cuidado, y a la manifestación de ese desagrado. Entonces, la ira de Dios en el Antiguo Testamento se traduce como una clase de justicia, pero como en la Biblia no hay solamente una justicia, en la Biblia hay justicia retributiva, distributiva, pero también hay justicia restaurativa, restitutiva, pedagógica, salubre, ¿cierto? Pero la ira entonces se constituye en una justicia punitiva, es decir, en una justicia penal, correccional, penitenciaria, de castigo. Y esa es entonces una de las características de la ira. Y curiosamente en la Biblia se trabaja mucho, digamos, los conceptos. Cuando un término es muy importante en el texto bíblico, se evidencia desde la perspectiva en la cantidad de términos que se utilizan para hablar de ese tema. Y para hablar de ira,
es bastante curioso porque en la Biblia se tienen más o menos como unos 10 términos diferentes. Entonces es importante analizar esos términos porque van a poner de manifiesto la influencia de esa concepción en la idea del ser divino en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en la Biblia hay dos palabras que es Harón y Gemá. Cada una de esas palabras va a describir como el proceso de la ira, porque la ira no se manifiesta inmediatamente, sino que la ira es algo que va subiendo, va subiendo lentamente porque Dios es muy paciente, pero va subiendo, luego se va reflejando en la resoplar por la nariz, respirar fuertemente, cómo las mejillas se van poniendo rojas de la ira y cómo finalmente hierve y es como algo que estuviese roto y sale, se rompe y sale totalmente. Entonces es muy importante ese texto acá. Por ejemplo, aquí en el libro de Habacuc, los términos que están para ira son el af, y está el saam también, por ejemplo. Entonces hay unas palabras como Harón y Gemá que va a describir la ira como un ardor interior. Entonces va viendo algo que me va incomodando, ¿no? O en la divinidad, porque estoy hablando de la ira en la divinidad. Va viendo algo que nos va incomodando, ¿cierto? Como un ardor interior. Y posteriormente está el ruaj y el af, que ya tienen como, o significa algo así como un resoplido, con efectos hacia afuera. El término para af es el término para nariz también, porque reitero, es como la manera en que nosotros respiramos agitadamente por la nariz cuando estamos airados. Y hay otros términos como el que le comenté que está acá, Ebram y Saan, como un esponjeo, como algo que está hirviendo. Ahí ya está hablando de la ira desde una perspectiva un poco más densa, más evidente hacia afuera, hasta que finalmente está el kesef, como una ruptura de algo que estaba reprimido, se rompió. Y usted sabe qué pasa cuando algo está obviamente reprimido y se rompe aquello que lo contiene. Definitivamente hay una inundación total de la ira. Entonces, la ira, reitero, se va a referir a cualquier tipo de desagrado y a la manifestación de ese desagrado, ¿ya? Y por eso entonces se va a representar o a evidenciar como castigo en el ser humano. Para el pueblo de Israel, el motivo más inmediato de la ira era una transgresión humana. Cuidado, independientemente de si la persona que lo llevó a cabo, esa transgresión, era consciente o no de lo que estaba haciendo. Por eso nosotros vemos aspectos como, por ejemplo, cuando Acán se roba el manto babilónico o cuando se le dice a Saúl que mate todo y destruye todo y él no lo hace y entonces el Señor actúa en ira. Entonces, la conexión entre la ira divina y el pecado, cuidado, es relativamente normal en las religiones en las cuales la divinidad se considera protectora de la justicia y guardiana de la ley. No en todas las religiones las divinidades eran protectoras y guardianas de la ley y de la justicia. Por lo que le dije anteriormente, había algunas divinidades que no les interesaba eso, habían divinidades malas, perversas, y a ellas pues obviamente no se les iba a atribuir eso, pero cuando la divinidad era buena, entonces ella era considerada protectora de la justicia, guardiana de la ley, y si alguien está siendo injusto y quebrantando la ley, pues entonces era objeto de la ira de la divinidad. Entonces, por otro lado, a la experiencia de la ira de Dios se fue uniendo también la idea de que la ira de Dios se evidenciaba por una ofensa de pronto a la alianza o al creador mismo o al ser humano mismo. Entonces, se fue como construyendo esa idea. A ver, lo que pasa es que las ideas, nosotros pensamos que es que nacen ya perfeccionadas. Si miren, nosotros estamos en el siglo XXI después de todo ese cúmulo de revelación del Señor y hay tantas cosas que no entendemos y tantas cosas en las cuales estamos enclaustrados, anquilosados y que no avanzamos en conocimiento, mucho menos cuando le estoy hablando de 3.000 o 4.000 años atrás. No se tiene idea de esos conceptos, son conceptos que se van construyendo, digamos, con el devenir del tiempo. En la medida que se va teniendo un cúmulo de conocimientos, se va trabajando todos esos aspectos. Entonces le dije que la idea de la ira
era sencillamente una divinidad que era guardiana de la justicia, guardiana de la ley, ¿cierto? Y que después se fue adicionando como una ofensa a la alianza, porque las divinidades hacían alianzas con los pueblos, o no solamente a la alianza como tal, sino al fundador de esa alianza, es decir, al autor de esa alianza, en ese caso Dios, y cómo se va entonces quebrantando todo eso, ¿correcto? Y a eso se le va adicionando otros conceptos, por ejemplo, en que la ira también es como la venganza de Dios por el ultraje hecho a Dios mismo o a algún ser humano. El caso de Miqueas, capítulo 5, miren lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 5, versículos 14 y 15. Arrancaré de en medio de ti tus imágenes de acera y destruiré tus ciudades. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no obedecieron. Aquí hay un ultraje hecho a la divinidad, porque no había nada más y no hay nada más que deteste el Señor que se adore otros dioses, ¿correcto? Y entonces en este texto en Miqueas 5, 14, 15 está hablando de que la ira del Señor viene porque estos pueblos están haciendo adoración a imágenes de acera, que era una diosa del Antiguo Testamento, y entonces destruye o les va a destruir. El libro de Jeremías, capítulo 11, versículo 20, dice así: pero tú, Señor de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, déjame ver tu venganza sobre ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Y el 20:12 de Jeremías dice así: Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos del corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Entonces, a esos otros elementos que se consideraba eran tentadores de la ira de Dios, se adicionan estos: el ultraje hecho a Dios mismo, a su ley, o el ultraje hecho a los mismos seres humanos. Y entonces, pues se trabaja desde esa perspectiva. En el Éxodo capítulo 20, versículo 5, también nos habla de algún aspecto de la ira del Señor. Éxodo capítulo 20, que es como una afirmación de lo que ya habíamos dicho. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero cuidado lo que dice el 6, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, reitero que es una confirmación más de lo que le había dicho anteriormente, de cómo hay algo que molesta enormemente al Señor y que provoca su ira, es la adoración a otros dioses. Pero cuidado, aunque la ira del Señor muchas veces nos resultaría incomprensible, porque no siempre podemos entender la ira de manera adecuada, sino que la ira de Dios es incomprensible. Cuidado, aunque es incomprensible, no tiene nada de satánico. Tenemos que entender que no porque Dios en un momento dado de la vida o de la historia haya dejado salir su ira, no por eso esa ira es satánica, sino que es más el enojo, la manifestación de ese enojo, de una grandeza que es insondable, de una grandeza que está por encima de mis pensamientos humanos. Muchas veces el ser humano tenemos esa deficiencia enorme, y es que nosotros no podemos entender con nuestra mente finita la mente infinita de Dios. Y nosotros pretendemos que con nuestros pensamientos tan limitados abarcar el pensamiento de Dios, y cuando Dios no puede ser abarcado por mis pensamientos, entonces tomamos la decisión equivocada de la rebeldía contra Dios, o por el otro lado de alejarnos de Dios. Pienso que no es equivocada, que eso es una actitud equivocada, porque nosotros lo que tenemos que hacer es intentar entender a Dios dentro de lo posible, intelectualmente, dentro de lo posible, pero entender que no podemos, que jamás el intelecto agotará el pensar de Dios. Eso es imposible. Entonces, definitivamente la ira es una de esas manifestaciones de esa grandeza insondable de Dios en cuanto al ser humano. Y lo que sí hace la ira es básicamente despertar en nosotros el sentimiento y el conocimiento y la seguridad de que sobre nosotros hay una ley superior. Muchachos, nosotros podemos definitivamente intentar zafarnos
de nuestra responsabilidad con el Señor, o de vivir una vida que no esté marcada por la ley de Dios, pero más temprano que tarde. Por más que vivamos nosotros 80, 100 años, tendremos que darle cuenta a Dios de esa ley que Él colocó en nuestro corazón, independientemente de la religión, independientemente del sistema ético moral, la escuela ética moral a la cual nosotros pertenezcamos, independientemente de todo eso, tenemos que entender que hay una ley superior sobre nosotros y que esa ley un día tenemos que responderla, y por lo tanto la ira despierta en el hombre el conocimiento de esa ley superior. Pero cuidado, por otro lado también tengo que decirle que esa manera en que Dios actúa, que es maravillosa, que es misteriosa, se va a escapar muchas veces, cuidado, se va a escapar de los cálculos que nosotros hacemos siguiendo las categorías de premio y castigo. Por eso cuando inicié hoy le preguntaba, ¿por qué nosotros amamos? ¿Por qué nosotros estamos con Dios si es que estamos con Él? Y nosotros entonces siempre tenemos en nuestra mente el premio y el castigo, porque así actuaron con nosotros, así actuamos nosotros con los demás. Entonces te portaste bien, vas a ser premiado, te portaste mal, vas a ser castigado. Perdón, es que no puedes pretender ser premiado cuando te estás portando bien, cuando te estás portando mal. Pórtate bien si quieres que te vaya bien. Pero en la divinidad esos cálculos racionales no van. No van, ¿por qué razón? Y gracias a Dios que no van, porque nosotros, si tuviésemos que ser afectados o premiados porque nos estamos portando mal, nos estamos portando bien, entonces no tendríamos absolutamente ningún premio. Seríamos más bien castigados porque nosotros no podemos. Lo que pasa es que nosotros nos creemos muy buenos comparados con Dios. Y mucha gente se atreve a decir, bueno, Señor, yo me le estoy portando bien en A, B, C, D, y por lo tanto necesito que tú me bendigas. ¿Perdón? Tengamos en cuenta siempre que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de la presencia del Señor. Y si eso fuese así, y si Dios siguiera esas categorías racionales de premio y castigo, nosotros solamente podríamos ser castigados, porque nuestras mejores obras no alcanzarían ni siquiera para una carita feliz de parte de Dios para nosotros. Entonces entendamos esa parte y gracias a Dios que Dios no actúa de esa manera. Porque en la Biblia no todas las desgracias se van a interpretar sistemáticamente como castigos por el pecado. No, ni nosotros podemos decir que absolutamente esta persona está viviendo una situación. Muchas veces pasa que alguien nos dice a nosotros muy amigablemente, me está pasando a veces circunstancias y nosotros decimos en un momento dado, mire lo que está pasando con a veces persona, ¿cierto? Y eso debe ser que está teniendo un pecado oculto. Eso debe ser que Dios lo está castigando. Perdón, no. No siempre lo que le está pasando a una persona es castigo por el pecado que esa persona está cometiendo. Porque cuidado, también yo estoy pecando y de manera miserable y descarada. Usted donde me está escuchando ahí sentado, usted tiene pecados ocultos. Usted tiene pecados ocultos y yo también los tengo. Y por lo tanto, si todas las desgracias fueran por los pecados que nosotros estamos teniendo, pues sencillamente seríamos unos tremendos desgraciados permanentemente y las desgracias vendrán una tras otra, tras otra, tras otra en nuestra vida. No, entonces no podemos decir que todas las desgracias son sistemáticamente por el pecado que nosotros estamos cometiendo. En la Biblia también se mantiene una idea, cuidado, bastante interesante, y es que hay un mal inexplicable en el mundo. Entonces, hay una manera en la cual le está pasando X o Y situaciones a una persona y no se sabe por qué es. Reitero, aparte del pecado que estamos cometiendo, pero que afortunadamente el Señor no nos cobra por esos pecados, sino que el Señor es misericordioso para nosotros, ¿cierto? Pero hay una idea de un mal inexplicable. ¿Por qué le está pasando? ¿Qué pasó? No todos los males tampoco son inexplicables. Hay una cantidad de situaciones que se están dando. En esta semana hubo una noticia bastante lamentable en el mundo, Beirut.
Hubo una explosión tremenda que se escuchó más de 200 kilómetros, que causó un terremoto de 3.3. Y uno dice, bueno, ¿y por qué? No, pues es que, no, pues musulmanes, ¿qué más? No, no es por eso. Pero eso sí tiene muchas explicaciones, porque si usted ha leído los artículos que han salido de eso, se dará cuenta que hay una cantidad de corrupción, de incongruencias, de situaciones que no se hicieron a tiempo, que llevó a la destrucción de esas vidas y de esas propiedades, ¿cierto? Pero hay otras males inexplicables en el mundo, como por ejemplo lo que le pasó a Job. Y entonces se está planteando ese aspecto de la retribución, ¿no? Entonces, fíjese que al hablar de ira hay que hablar de una cantidad de situaciones, hay que hablar de justicia, de amor, de paciencia, de distribución o de teología de la retribución, en la cual, reitero, decimos, me estoy portando bien, por lo tanto Dios tiene que ser bueno conmigo, y Dios dice, no, no se te estás portando bien, pero tampoco te voy a destruir por ese pecado, porque tendrá que destruirnos a todos. Entonces, esos conceptos no son tan sencillos, realmente no son tan sencillos de entender. Hay un mal inexplicable en el mundo y de ese mal nosotros muchas veces, somos acreedores, ¿cierto? Entonces, lo importante es que entendamos que la ira no es un predicado constante en Dios. Y eso, gracias a Dios por eso. La ira no es un predicado constante en Dios, como si lo son, por ejemplo, la santidad. Dios es constantemente, permanentemente santo. Dios es permanentemente justo. Dios es permanentemente amor. La ira, afortunadamente, solamente se evidencia en momentos adecuados y en momentos en los cuales resplandece más pedagógicamente la voluntad del Señor, la justicia divina. ¿Ya? Pero afortunadamente la ira no es un predicado constante en el Señor, como sí son los otros atributos de parte de Él. La ira también se presenta curiosamente por no venerar la naturaleza. Mire lo que dice en el Éxodo 19, eso está del versículo 12 en adelante, Éxodo 19, 12, voy a leer algunos versículos, permítame. Éxodo 19, 12, señalarás límites alrededor del pueblo y dirás, guárdense, no suban al monte ni toquen sus límites, y cualquiera que toque el monte de seguro morirá. No lo tocará mano alguna porque será apedreado o muerto a flechazos. Sea animal, sea hombre, no quedará con vida. Cuando resuene la bocina, subirán al monte. Descendió pues Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo, y ellos lavaron sus vestidos, en fin. Y voy a pasar al versículo 23. Moisés dijo al Señor, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Pero el Señor le dijo, ve y desciende y luego subirás junto con Aarón, pero los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a donde está Jehová, no sea que haga estrago entre ellos. Entonces, otra de las características de la ira del Señor es por la falta de respeto y por no venerar la naturaleza. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Dios pelea por la naturaleza y cuando nosotros no respetamos, cuando no entendemos, como bien decía hermano sol, hermana luna, ¿cierto? Qué genial nosotros poder decir hermano animal a mi mascota. Oh, no, pero nosotros nos creemos que estamos, digamos, por encima de todo, pero la ira también viene por no venerar y respetar la naturaleza del Señor. Como le comento, el Señor no va a desatar la ira enseguida, sino que la va a contener. El Señor incluso castiga en el momento en que resplandece más la justicia de su actuar. Entonces el Señor afortunadamente es paciente. El Señor incluso muchas veces ha anunciado previamente, muy previamente, de muchas maneras el castigo antes de la ira. Incluso si Él ve que hay un arrepentimiento, recuerdan lo que pasa en el libro de Jonás, el Señor va a detener su ira. Pero siempre, siempre el Señor ha mandado a sus mensajeros a decir, cuidado, si no se componen, van a ser castigados. Mire lo que dice, por ejemplo, el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, el heteo, para que fuera tu mujer.
Así ha dicho el Señor, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti y tomaré a tu mujer delante de tus ojos y la entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré eso delante de todo Israel a pleno sol. El Señor anunciando previamente el castigo, su ira, en este caso, sobre David y sobre su casa, por lo que David había hecho con Urías el Eteo y la mujer de él. Hay otros textos como 1 Samuel 15, 23 en adelante o 1 Reyes 21, 29, pero es importante que entendamos eso, que el Señor siempre ha advertido de la ira. Y en este momento el Señor nos advierte de la ira también. ¿Por qué? Porque la ira siempre se va a convertir en el destino final del ser humano cuando este ser humano no ha acatado lo que Dios ha venido proponiendo. Entonces, la ira nos va a mostrar precisamente que sí había un Dios soberano y que nosotros no acatamos las razones de ese Dios soberano. En el Antiguo Testamento hay una cosa, un concepto bastante interesante que se conoce como el Día del Señor. El Día del Señor. El Día del Señor se dio porque en una ocasión Dios destruyó en Meribá a los enemigos del pueblo de Israel. Y entonces el pueblo empezó a construir a partir de ahí el concepto de que hoy estamos mal, pero va a venir un día que es el Día del Señor en el cual va a destruir a los enemigos. Pero algunos profetas de la Biblia le dan una vuelta a eso y le dicen, ¿y para qué quieren ustedes el Día del Señor? Será un día bastante lamentable. Mire lo que dice, por ejemplo, Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, versículo 18. Ay de los que desean el día del Señor. ¿Para qué quieren ese día del Señor? Será un día de tinieblas y no de luz. Será como el que huye del león y se encuentra con el oso, o como el que al entrar en casa apoya su mano en la pared y lo muerde una culebra. ¿No será el día del Señor tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? Ahí está. Entonces ellos estaban esperando un día del Señor en el cual el Señor iba a destruir a sus enemigos, pero el Señor les dice, cuidado, ¿quieren el día del Señor? Pues entiendan que si ese día del Señor es un día de destrucción de los enemigos, ustedes se han vuelto mis enemigos. Ustedes han estado haciendo cosas y le está hablando al pueblo de Israel. Le está hablando a la iglesia, entonces a nosotros hoy también. Cuidado, ¿queremos el día del Señor? Muchas veces nosotros decimos, Señor, ven ya. Señor, estamos listos. Deseamos tu parucía, tu segunda venida. Señor, deseamos ese momento en el cual tú vengas en las nubes con tus millares y millares. Perdón, ¿para qué quieres el día del Señor si ese día tú mismo y yo muy seguramente seremos destruidos si no acatamos la voluntad del Señor? Es lo que el Señor quiere decir, lo que está diciendo en este texto. ¿Para qué quieren un día del Señor? Va a ser un día de ira. Mire lo que dice en el libro de Sofonías. Sofonías capítulo 1, versículo 15 al 18. Día de la ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento y día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de alarido sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Llenaré de tribulación a los hombres y ellos andarán como ciegos que pecaron contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira del Señor, pues toda la tierra será consumida con el fuego y su celo, porque él exterminará repentinamente a todos los habitantes de la tierra. Es importante que nosotros nos interesemos de la ira del Señor y digámosle, Señor, tu ira es el destino final del ser humano, pero quiero ser librado de ese destino final. El Pannenberg, que es un teólogo sistemático, nos hace notar en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículos 4
en adelante. Es bastante interesante. Romanos capítulo 2, 4 en adelante. O menosprecian la riqueza de su de benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad les guía al arrepentimiento. Pero por la dureza y por su corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en hacer el bien, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. Ojo, sobre el judío en primer lugar y también en el griego y también al griego. Despreciar la paciencia del Señor y su espera de conversión en el ser humano hace inevitables su ira. El Señor todo este tiempo ha venido tratándonos con misericordia, con amor, con tolerancia, con paciencia. Pero cuidado, todo eso lo hace esperando mi conversión y esperando tu conversión, ¿correcto? Pero cuando no se vea conversión, según estos textos que hemos estado leyendo, se hace inevitable la ira del Señor. No permitamos que en nuestra vida lo último que podamos saber de Dios es que somos objeto de su ira. Cuando se desprecia el amor perdonador de Dios, la paciencia de Dios puede tomar la forma de juicio final. Y en ese momento todas esas acciones malévolas han sido acumuladas y entonces va a venir el juicio terrible. Romanos capítulo 9, versículo 22 al 24. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Él, para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que había preparado de antemano para gloria. A estos también ha llamado, es decir, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo mío, y la no amada, amada. Y en lugar donde se les dijo, ustedes son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El concepto de la ira de Dios es un concepto muy real. Es un concepto real. Dios es misericordioso. Dios es justo. Dios es paciente. Dios es amor. Pero también Dios es ira. Y no permitamos que el Señor tenga que utilizar con nosotros la ira, porque ¿quién podrá estar en pie cuando se manifieste la ira del Señor? Nos damos cuenta lo que se planteó en el libro de Amós, que les decía, ¿y para qué quieren el día del Señor? Usted y yo queramos tanto diciendo, Señor, ven ya, ven pronto, Señor. Señor, que esto ya se termine, Señor, esto ya está pronto a acabarse. Mucho cuidado, porque ese será un día de ira para ti. Ese será un día en el cual tú serás una persona que muy seguramente sea objeto de la ira del Señor. Dios nos ayude a librarnos de la ira, de Él. Pero se logra sencillamente diciéndole, Señor, aquí estoy. Por eso la pregunta que le he hecho desde el inicio hoy, ¿por qué estás con el Señor? Aquí la idea, mi idea y la idea del texto bíblico no es de ninguna manera el terror. Meterte terror ni tampoco es mi idea, no me interesa. No me interesa que le sirvamos a Dios por miedo, por terror. A Dios tampoco le interesa que le sirvas o estés con Él por miedo, porque eso no es amor genuino. Dios quiere que estés con Él por amor, porque le amas. No por el miedo al infierno, no por el deseo del cielo, por el deseo de la recompensa. Todo eso es interés malsano. Pero sí es importante que nosotros entendamos que aunque todo esto viene, y aunque el Señor en su misericordia nos muestra su amor y todo lo demás, todo lo que Él es, significa, y su esencia, y todo lo que se desprende de ahí, para nosotros
es importante que nosotros entendamos que también viene ira. Y que no podemos nosotros permitirnos que ese día de la ira del Señor, sea como el que se encuentra, como dice el libro de Amós, con un oso en el campo y viene corriendo y se trata de librar de eso y está agotado y coloca la mano en la pared de su casa y lo muerde una serpiente. No habrá escapatoria. No habrá valientes ese día. No habrá gente que diga, eso Dios allá y yo acá, déjeme en paz. No. Es importante que entendamos que Dios en su misericordia y en su poder tiene lo mejor para nosotros. Pero que de ninguna manera va a pasar por alto lo que hemos venido haciendo constante y permanentemente. No puedo tampoco decirte en este momento, en la situación en la que tú estás viviendo, es por la ira que Dios está desatando sobre ti. No puedo ser irresponsable. No puedo decir tampoco que esta contingencia que estamos viviendo es por la ira de Dios en el ser humano. No creo eso. Ni tampoco tengo argumentos bíblicos para decir lo contrario. Lo que sí tengo que decirte es que sin duda no olvidemos, no podemos olvidar que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Que el Señor nos guíe para no ser acreedores de los juicios del Señor. Que le digamos, Señor, ten misericordia. No soy digno, pero sí apelo a tu misericordia infinita. Apelo a tu justicia. Apelo, Señor, a tu amor, porque no quiero ser objeto de tu ira. Porque definitivamente Dios no dejará sin castigo al culpable. Señor, mi vida te pertenece. Ayúdame, maravilloso Dios. No quiero ser, Señor, acreedor de tu ira, Señor. Es terrorífico, Señor. Y no quiero tampoco, Señor, aterrar a nadie con una enseñanza como esta, Dios de la gloria. Pero por otro lado, Señor amado, no puedo, Señor, tampoco callar que la ira es una realidad. Y que por más que hagamos, por más que andemos, por más que divaguemos, Señor, un día tenemos que darte cuenta a ti, Señor, más temprano que tarde. ¿Y dónde quedarán nuestros argumentos delante de tu presencia? ¿Dónde quedarán, Señor? Esos argumentos, Dios de la gloria, no valdrán nada, Señor, si no están de acuerdo a tu ley. Esa ley que está escrita en mi corazón y que no necesariamente tiene que pasar por el filtro de la religión, por el filtro de los dogmas, por el filtro, Señor, de lo que yo considero que es cierto. Es suficiente con que se diga que eres tú, el autor de tu ley, Señor amado, y que tu ley, Dios de la gloria, definitivamente nos declara, Señor, infortunadamente comprometidos contigo, Señor de la gloria, o culpables, Padre Santo. Ayúdanos, Señor amado, a que tu bendición, Padre Santo, sea sobre nosotros. En la teología cristiana entendemos, Señor, que tú, Jesucristo, te hiciste maldición por nosotros. Y por lo tanto, maravilloso Dios, accedemos, Señor, a esa salvación que Jesucristo, Dios encarnado, actuó en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos, maravilloso Dios, a hacerte, Padre Santo, digno, con nuestro actuar, con nuestras acciones, con nuestro pensar, Padre Santo. Un Dios digno, Señor amado. Eres digno, Dios de la gloria. Pero nosotros que decimos, Señor, ser tus hijos, ser tus embajadores, muchas veces dignificamos tu nombre o no lo hacemos. Ayúdanos, Señor, a ser instrumentos de tu paz y de tu bendición. Padre, necesitamos tu misericordia. Necesitamos tu gracia infinita. Necesitamos, Señor, tu amor para no querer, Señor, porque no queremos ser, Dios de la gloria, acreedores de tu ira, Señor. Ten misericordia de nosotros, pero ayúdanos a entender, Señor, que la ira está ahí, latente, Señor, latente, y que se manifestará en el momento en que tú consideres adecuado, Señor. Ayúdanos, maravilloso Dios, a aprender antes de la ira, a aprender antes de la disciplina y del castigo, Señor. En el nombre de Cristo te lo pido, para tu gloria y honra. Gracias, oh Dios, porque tú, Señor, me adviertes, y me adviertes porque me amas. En el nombre de Cristo, amén, aleluya. Mis amados, gracias por haber estado con nosotros una vez más. El Señor les bendiga, el Señor les guarde, que la bendición del Dios Todopoderoso sea sobre cada uno de nosotros. Que estén muy bien.